La mujer que Jesús amó y la iglesia silenció. ¿Sabías que durante más de 2000 años hemos estado viviendo una mentira? ¿Te has preguntado alguna vez por qué María Magdalena aparece tan poco en los evangelios oficiales cuando claramente era una de las personas más cercanas a Jesús? Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás viendo este video. También, si este contenido te parece revelador, compártelo con algún amigo que necesite conocer esta verdad histórica que han ocultado durante siglos. Lo que vamos a descubrir hoy no es una teoría conspirativa, sino el resultado de décadas de investigación histórica, arqueológica y textual que ha sacado a la luz uno de los encubrimientos más grandes de la historia religiosa occidental. El filósofo holandés Baruch Spinoza, ya en el siglo XVII, había comenzado a desenmascarar estas inconsistencias usando métodos científicos para analizar los textos sagrados. ¿Estás preparado para descubrir quién era realmente María Magdalena? Para entender por qué la iglesia tuvo tanto miedo de una mujer que decidieron borrarla de la historia oficial. Para comprender cómo una mentira sobre su identidad se convirtió en dogma durante más de 1400 años. La historia que conoces sobre María Magdalena como la prostituta arrepentida es completamente falsa. Fue una invención deliberada del Papa Gregorio Magno en el año 591 después de Cristo, quien fusionó 3 mujeres diferentes en una sola para minimizar el poder e influencia que la verdadera María tenía en las primeras comunidades cristianas. Pero ¿quién era realmente esta mujer extraordinaria que logró que los líderes de la iglesia primitiva sintieran tanto temor de su influencia que decidieron difamarla para siempre? ¿Qué secretos guardaba que eran tan peligrosos para el establishment religioso? ¿Por qué Jesús le confiaba enseñanzas que no compartía ni siquiera con Pedro, Santiago o Juan? La verdadera María Magdalena. ¿Sabías que el nombre Magdalena no era un apellido, sino que indicaba su lugar de origen? María provenía de Magdala, una próspera ciudad comercial ubicada en la costa occidental del Mar de Galilea. Pero Magdala no era cualquier ciudad, era un centro económico importante, conocido por su industria pesquera y por ser punto de encuentro de rutas comerciales cruciales. ¿Te has preguntado qué significa esto? Una mujer de Magdala en el siglo I no era una campesina pobre. Las evidencias históricas y arqueológicas nos muestran que María Magdalena provenía muy probablemente de una familia acomodada, con recursos suficientes para viajar, mantener un grupo de seguidores y financiar actividades misioneras. Los evangelios canónicos, esos que conocemos oficialmente, mencionan que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Lucas 8:2-3 dice específicamente: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Notas algo interesante aquí? Estas mujeres no solo seguían a Jesús espiritualmente, sino que lo apoyaban económicamente. María Magdalena tenía recursos propios, independencia económica y la capacidad de tomar decisiones financieras importantes. ¿No te parece extraño que una supuesta prostituta tuviera este tipo de poder económico en una sociedad tan restrictiva para las mujeres? Pero profundicemos más. En los evangelios apócrifos, aquellos textos que la Iglesia decidió excluir del canon oficial, encontramos una imagen completamente diferente de María Magdalena. El Evangelio de María, descubierto en 1896, pero mantenido en silencio durante décadas, nos presenta a una María que recibe revelaciones directas de Jesús, enseñanzas especiales que ni siquiera los otros discípulos conocían. ¿Por qué crees que Pedro se molesta tanto en estos textos cuando María comparte sus visiones? En el Evangelio de María, Pedro dice: ¿acaso le habló en secreto a una mujer antes que a nosotros? ¿Tenemos que volvernos todos hacia ella?
la prefirió por encima de nosotros. ¿No te resulta evidente los celos y la frustración de Pedro ante la relación especial que Jesús tenía con María? El Evangelio de Felipe va aún más lejos y declara sin ambigüedades: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se molestaron por esto y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de amor platónico o espiritual únicamente. El texto usa la palabra griega koinonos para describir a María, que significa compañera, socia, pareja, en el sentido más completo de la palabra. Es el mismo término que se usaba para describir relaciones matrimoniales o de pareja estable. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué estos textos fueron excluidos de la Biblia oficial? ¿Quién decidió qué evangelios eran verdaderos y cuáles eran falsos? La respuesta nos lleva directamente al corazón del encubrimiento más grande de la historia cristiana. Los evangelios apócrifos no fueron rechazados por ser menos auténticos históricamente. Muchos de ellos son tan antiguos como los evangelios canónicos y algunos incluso más antiguos. Fueron rechazados porque presentaban una versión del cristianismo que amenazaba directamente la estructura de poder que se estaba construyendo en los primeros siglos de la Iglesia. ¿Imaginas el impacto que habría tenido en la estructura eclesiástica patriarcal admitir que Jesús había elegido a una mujer como su sucesora espiritual, que le había confiado enseñanzas secretas que no compartió con Pedro, quien supuestamente sería el primer papa, que una mujer había sido testigo privilegiado de la resurrección y la primera en anunciar esta buena nueva? El filósofo Baruch Spinoza, en su Tratado Teológico Político del año 1670, fue uno de los primeros en aplicar métodos científicos y racionales al análisis de los textos bíblicos. Spinoza demostró que muchas inconsistencias en las escrituras no eran errores de traducción, sino evidencias de manipulación deliberada. ¿Sabías que Spinoza identificó más de 200 contradicciones evidentes solo en el Pentateuco? Su método de análisis histórico crítico reveló que los textos bíblicos habían sido editados, reescritos y modificados múltiples veces a lo largo de los siglos para servir intereses políticos y religiosos específicos. Cuando Spinoza aplicó este mismo método a los evangelios, descubrió patrones inquietantes. Las menciones de María Magdalena habían sido sistemáticamente minimizadas. Sus roles de liderazgo habían sido transferidos a figuras masculinas y su relación con Jesús había sido deliberadamente oscurecida. El gran encubrimiento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se decidió qué libros formarían parte de la Biblia oficial? ¿Quién tuvo el poder de determinar cuáles eran las palabras de Dios y cuáles no? La respuesta te va a sorprender y probablemente te va a indignar. El proceso de formación del canon bíblico no fue una revelación divina, sino una serie de decisiones políticas tomadas por hombres con intereses muy específicos de poder y control. El momento crucial llegó en el año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea, convocado no por un líder religioso, sino por el emperador romano Constantino. ¿Sabes por qué Constantino, que ni siquiera era cristiano en ese momento, decidió intervenir en asuntos religiosos? Porque el Imperio Romano estaba fragmentándose y necesitaba una religión unificada que sirviera como elemento cohesionador político. El cristianismo había crecido tanto que ya no se podía perseguir efectivamente, entonces la estrategia cambió. Si no puedes vencerlos, úneteles y controlarlos. Pero existía un problema. Había cientos de comunidades cristianas diferentes, con interpretaciones muy variadas de las enseñanzas de Jesús. Algunas estaban lideradas por mujeres,
Otras seguían tradiciones gnósticas que enfatizaban el conocimiento directo de lo divino. Y muchas veneraban a María Magdalena como figura central del cristianismo primitivo. ¿Te imaginas el caos que esto representaba para un emperador que quería usar la religión como herramienta de control político? Constantino necesitaba un cristianismo uniforme, jerárquico, controlable, y eso significaba eliminar todas las versiones problemáticas del cristianismo, especialmente aquellas que daban poder a las mujeres. Durante el Concilio de Nicea y los concilios posteriores, se tomaron decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia occidental. De los más de 300 evangelios que circulaban en las primeras comunidades cristianas, solo 4 fueron seleccionados para formar parte del canon oficial. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Los criterios de selección no fueron la autenticidad histórica ni la antigüedad de los textos. El criterio principal fue la compatibilidad con la estructura de poder que se quería establecer. Los evangelios que presentaban a María Magdalena como líder espiritual, que hablaban de la igualdad entre hombres y mujeres, que sugerían que el conocimiento divino podía obtenerse directamente sin intermediarios eclesiásticos, fueron sistemáticamente excluidos y posteriormente destruidos. ¿Sabías que se organizaron verdaderas campañas militares para confiscar y quemar estos textos heréticos? El emperador Teodosio, en el año 391, ordenó la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, uno de los repositorios más importantes de conocimiento del mundo antiguo, precisamente porque contenía versiones del cristianismo que contradecían la narrativa oficial. Pero, ¿qué pasó específicamente con María Magdalena durante este proceso? Su transformación de líder espiritual a prostituta arrepentida no fue accidental. Fue el resultado de una campaña deliberada de difamación que duró varios siglos. El punto de inflexión llegó en el año 591, cuando el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambiaría para siempre la percepción de María Magdalena. En este sermón, Gregorio declaró oficialmente que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora mencionada en Lucas 7 eran la misma persona. ¿Te das cuenta de la manipulación? Gregorio fusionó 3 mujeres completamente diferentes en una sola y le atribuyó a María Magdalena los pecados de la mujer anónima de Lucas. Sin ninguna evidencia textual, histórica o teológica, declaró que María Magdalena había sido una prostituta. ¿Por qué crees que hizo esto? Porque en el siglo VI, la Iglesia ya había establecido firmemente su estructura patriarcal, y la figura de una María Magdalena poderosa, educada, independiente y elegida por Jesús como sucesora espiritual, representaba una amenaza directa a esta estructura. Si María Magdalena era reconocida como la verdadera heredera espiritual de Jesús, ¿qué legitimidad tendrían Pedro y sus sucesores? ¿Cómo podrían justificar la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo religioso? ¿Cómo mantendrían el monopolio masculino sobre los sacramentos y la interpretación de las Escrituras? La respuesta fue simple pero brutal: destruir la reputación de María Magdalena de tal manera que ninguna mujer pudiera usar su ejemplo para reclamar liderazgo espiritual. Si la mujer más cercana a Jesús era presentada como una pecadora que necesitaba redención masculina, entonces ninguna mujer podría aspirar a roles de liderazgo en la Iglesia. Pero la campaña contra María Magdalena fue solo una parte de un encubrimiento mucho más amplio. Durante los siglos IV al VI se organizó una persecución sistemática contra todas las formas de cristianismo que no se ajustaran al modelo romano oficial. Los gnósticos, que representaban una tradición cristiana muy antigua y que veneraban especialmente a María Magdalena, fueron declarados herejes y perseguidos hasta casi la extinción. Sus textos fueron confiscados y quemados, sus líderes fueron exiliados o ejecutados y sus comunidades fueron dispersadas. ¿Sabías que muchas de estas comunidades gnósticas estaban lideradas por mujeres? Los textos gnósticos hablan de profetisas, maestras espirituales y líderes religiosas con una naturalidad que resulta chocante comparada con la
actitud oficial de la Iglesia romana hacia las mujeres. En el Evangelio de María encontramos este diálogo revelador. Leví defiende a María ante Pedro diciéndole: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Te das cuenta del conflicto que existía ya en las primeras comunidades cristianas? Pedro y otros discípulos masculinos se sentían amenazados por la relación especial que Jesús tenía con María. Este conflicto no era teológico, era político. Se trataba de quién tendría el poder en las comunidades cristianas después de la muerte de Jesús. La conspiración continúa. La persecución contra la verdadera historia de María Magdalena no terminó en la Edad Media. Continuó durante siglos, adaptándose a cada época, pero manteniendo siempre el mismo objetivo: asegurar que la verdad sobre la mujer más importante del cristianismo primitivo nunca saliera a la luz. ¿Sabías que cuando los textos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945, la Iglesia Católica intentó inmediatamente controlar su publicación y distribución? Estos textos, que habían permanecido ocultos en el desierto egipcio durante más de 1600 años, contenían evangelios completos que presentaban una imagen radicalmente diferente de María Magdalena y del cristianismo primitivo. El descubrimiento de Nag Hammadi fue accidental. Un campesino egipcio llamado Mohamed Ali Saman estaba buscando fertilizante natural cuando encontró una jarra de cerámica enterrada. Dentro de esa jarra había 13 códices de papiro que contenían 52 textos diferentes, incluyendo evangelios completos que habían sido prohibidos por la Iglesia en el siglo IV. ¿Te imaginas la conmoción que causó este descubrimiento en los círculos académicos y religiosos? Por primera vez en más de 1000 años, los estudiosos tenían acceso directo a las versiones originales de estos textos heréticos, y lo que encontraron confirmó las sospechas de investigadores como Spinoza. La historia oficial del cristianismo había sido manipulada. Pero aquí viene lo más inquietante. Muchos de estos textos desaparecieron misteriosamente durante décadas. Algunos fueron vendidos a coleccionistas privados, otros fueron confiscados por gobiernos, y varios simplemente se perdieron en instituciones académicas y museos. ¿Casualidad? Difícilmente. El Evangelio de María, por ejemplo, fue descubierto en 1896, pero no fue publicado hasta 1955, y la primera traducción completa al inglés no apareció hasta 1977. ¿Por qué tanto retraso en publicar un texto de tan obvio valor histórico? La respuesta es que estos textos representaban una amenaza directa a 1600 años de doctrina oficial. Si se confirmaba que María Magdalena había sido realmente la sucesora elegida por Jesús, si se demostraba que las primeras comunidades cristianas habían sido lideradas por mujeres, si se revelaba que el modelo patriarcal de la Iglesia era una construcción posterior y no parte del mensaje original de Jesús, las implicaciones serían devastadoras para la autoridad eclesiástica. Pero los intentos de encubrimiento no se limitaron a esconder textos. Durante siglos, la Iglesia también se dedicó a destruir evidencias arqueológicas que contradijeran la narrativa oficial sobre María Magdalena. ¿Sabías que en la región de Provenza, en Francia, existen numerosas iglesias y capillas dedicadas a María Magdalena que datan de los primeros siglos del cristianismo? Estas construcciones presentan a María no como una pecadora arrepentida, sino como una figura de autoridad espiritual, a menudo representada predicando, enseñando o bendiciendo. Muchas de estas representaciones fueron sistemáticamente destruidas o alteradas durante la Edad Media. Las pinturas fueron repintadas, las esculturas fueron modificadas o removidas, y las inscripciones fueron borradas o cambiadas. Todo esto bajo órdenes directas de autoridades eclesiásticas que querían eliminar cualquier evidencia visual que contradijera la imagen oficial de María Magdalena.
En el sur de Francia también existen tradiciones orales muy antiguas que hablan de María Magdalena como una líder espiritual que llegó a la región después de la crucifixión de Jesús y estableció comunidades cristianas florecientes. Estas tradiciones fueron declaradas leyendas populares sin valor histórico por la Iglesia oficial. Pero ¿qué pasa cuando sometemos estas tradiciones al análisis histórico riguroso? Resulta que muchos elementos de estas historias coinciden sorprendentemente con evidencias arqueológicas e históricas independientes. Los nombres de lugares, las rutas de viaje, los detalles sobre comunidades judías en la región, todo encaja de manera que sugiere que estas leyendas podrían basarse en hechos reales. El investigador francés Jean-Yves Leloup, después de décadas de estudio, concluyó que existen suficientes evidencias para considerar seriamente la posibilidad de que María Magdalena haya vivido realmente en el sur de Francia durante varios años después de la crucifixión, estableciendo allí algunas de las primeras comunidades cristianas de Europa Occidental. ¿Por qué crees que esta información nunca ha sido ampliamente difundida? Porque confirmaría que María Magdalena no solo era una figura importante en Palestina, sino que continuó ejerciendo liderazgo espiritual independiente durante años después de la muerte de Jesús. Esto contradiría completamente la narrativa oficial que la presenta como una figura menor que desaparece de la historia después de la resurrección. Pero el encubrimiento moderno va más allá de simplemente ocultar evidencias históricas. En el siglo XX y XXI hemos visto intentos activos de desacreditar investigaciones académicas serias sobre María Magdalena. Cuando la arqueóloga británica Joanne Taylor publicó su investigación sobre las comunidades cristianas primitivas lideradas por mujeres, fue criticada duramente por sectores conservadores de la Academia Teológica. Cuando el historiador estadounidense James Tabor presentó evidencias sobre la relación especial entre Jesús y María Magdalena, fue acusado de sensacionalismo y falta de rigor académico. ¿Te das cuenta del patrón? Cualquier investigación seria que cuestione la narrativa oficial sobre María Magdalena es inmediatamente atacada, no por sus métodos o evidencias, sino por sus conclusiones. Es como si existiera una prohibición tácita de considerar siquiera la posibilidad de que la historia oficial esté equivocada. Este patrón de silenciamiento se extiende incluso a los medios de comunicación. ¿Has notado cómo los descubrimientos arqueológicos relacionados con María Magdalena reciben mucha menos cobertura mediática que otros hallazgos de importancia similar? ¿Cómo los documentales sobre este tema son relegados a horarios de menor audiencia o directamente censurados en algunos países? En 2006, cuando se publicó El Código Da Vinci, la reacción de las autoridades religiosas fue inmediata y contundente. No importaba que fuera una obra de ficción. El simple hecho de que presentara a María Magdalena como la esposa de Jesús fue suficiente para desatar una campaña mundial de desacreditación. ¿Pero por qué tanto miedo a una novela de ficción? Porque incluso la ficción puede despertar curiosidad y llevar a las personas a investigar por sí mismas. Y eso es precisamente lo que las autoridades religiosas han tratado de evitar durante siglos. Que la gente común tenga acceso a información que cuestione las narrativas oficiales. La verdad es que el miedo de la Iglesia a María Magdalena no ha disminuido con el tiempo. Si acaso, se ha intensificado, porque ahora tenemos herramientas de investigación histórica y arqueológica que eran impensables en siglos anteriores. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva traducción de textos antiguos, cada nueva técnica de análisis, trae consigo la posibilidad de que la verdad sobre María Magdalena salga finalmente
a la luz, la revelación completa. Ahora llegamos al corazón de la revelación que ha sido ocultada durante 2 milenios. Después de examinar todas las evidencias históricas, arqueológicas y textuales disponibles, surge una imagen de María Magdalena que es completamente diferente a todo lo que nos han enseñado. ¿Estás preparado para conocer quién fue realmente esta mujer extraordinaria? María Magdalena no fue solo una seguidora de Jesús, fue su compañera espiritual, su igual en conocimiento y sabiduría, y muy probablemente la persona designada por él para continuar sus enseñanzas después de su muerte. Los textos gnósticos no dejan lugar a dudas. Jesús tenía con María una relación que trascendía todo lo que tenía con los otros discípulos. En el Evangelio de Felipe leemos: había 3 que siempre caminaban con el Señor: María su madre, la hermana de ella, y Magdalena, quien era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera eran todas llamadas María. El texto continúa explicando que la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en los labios. ¿Te das cuenta de la importancia de esta descripción? No estamos hablando de afecto casual o amistad espiritual. El texto usa terminología específica que en el contexto cultural del siglo I solo podía referirse a una relación matrimonial o de pareja estable. La palabra griega koinonos, que se usa para describir a María, significa literalmente compañera de vida, socia, pareja en todos los aspectos. Es el mismo término que se usaba en contratos matrimoniales y documentos legales para describir la relación entre esposos. Pero hay más. En el Evangelio de María encontramos este diálogo revelador. Pedro pregunta a María: hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Danos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces pero nosotros no hemos oído. María responde compartiendo enseñanzas privadas que Jesús le había confiado solo a ella. ¿Qué implicaciones tiene esto? Significa que Jesús compartía con María conocimientos y revelaciones que no confiaba ni siquiera a Pedro, Santiago y Juan, los supuestos líderes del círculo íntimo. Esto sugiere que María no solo era la compañera personal de Jesús, sino también su sucesora espiritual designada. En el mismo Evangelio, cuando María termina de compartir estas enseñanzas secretas, Pedro reacciona con ira. ¿Acaso habló privadamente con una mujer antes que con nosotros? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? ¿Acaso la prefirió por encima de nosotros? La respuesta de Leví es devastadora para la narrativa oficial del liderazgo de Pedro. Pedro, tú siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú en verdad para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Esta es la razón por la cual Él la amó más que a nosotros. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Estos textos documentan un conflicto real que existió en las primeras comunidades cristianas entre los seguidores que reconocían el liderazgo de María y aquellos que, como Pedro, se resistían a aceptar la autoridad de una mujer. Este conflicto no era teológico, era político. Se trataba de quién controlaría las comunidades cristianas después de la muerte de Jesús. Y según estos textos, Jesús había elegido claramente a María como su sucesora, no a Pedro. En el Evangelio de Tomé encontramos otra evidencia de este conflicto cuando Pedro dice: que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. La respuesta de Jesús es categórica: mira, yo la guiaré para hacerla masculina, de manera que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente parecido a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga masculina entrará en el reino de los cielos. Esta respuesta ha sido malinterpretada durante siglos. No significa que las mujeres deban convertirse literalmente en hombres. En el contexto gnóstico, hacerse masculino
significaba trascender las limitaciones sociales impuestas a las mujeres y acceder al conocimiento espiritual completo. Era una declaración revolucionaria de igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Pero quizás la evidencia más contundente del papel de María como sucesora elegida se encuentra en el Evangelio según María, donde ella misma relata una visión en la que Jesús le dice: «Bienaventurada eres tú, pues no flaqueaste al verme, pues donde está la mente, allí está el tesoro». Luego le confía enseñanzas sobre la naturaleza del alma y el camino hacia la salvación que no aparecen en ningún otro texto. ¿Por qué crees que Jesús compartiría estos conocimientos profundos solo con María? La respuesta más lógica es que la estaba preparando para liderar las comunidades después de su partida. Ella era su elegida, su heredera espiritual, la persona en quien confiaba para preservar y transmitir sus enseñanzas más importantes. Esta interpretación se ve reforzada por el papel protagónico que María tiene en todos los relatos de la resurrección. En los 4 evangelios canónicos, ella es la primera en llegar al sepulcro, la primera en ver a Jesús resucitado y la primera en recibir el encargo de anunciar la resurrección a los otros discípulos. ¿Te has preguntado por qué Jesús elegiría a una mujer para ser la primera testigo de su resurrección? En una sociedad donde el testimonio de las mujeres no tenía valor legal, donde las mujeres no podían ni siquiera testificar en juicios, ¿por qué confiar el anuncio más importante de la historia cristiana a una mujer? La única explicación lógica es que María tenía una autoridad especial que trascendía las convenciones sociales. Jesús la había establecido como su representante y por eso ella tenía la autoridad para anunciar su resurrección y dar instrucciones a los otros discípulos. En el Evangelio de Juan, este papel de liderazgo se hace aún más evidente. Cuando María encuentra a Jesús resucitado, él le dice específicamente: «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Jesús no le pide que informe a los discípulos, le ordena que les dé un mensaje directo de su parte. Ella actúa como su portavoz oficial. Pero la evidencia del liderazgo de María va más allá de estos encuentros post-resurrección. Los textos gnósticos nos muestran que después de la ascensión de Jesús, María continuó enseñando, liderando comunidades y transmitiendo las enseñanzas secretas que había recibido. En algunos de estos textos, María aparece consolando y fortaleciendo a los otros discípulos cuando ellos se sienten perdidos y desanimados. En el Evangelio de María, cuando los discípulos están atemorizados y confundidos después de la partida de Jesús, es María quien los tranquiliza y los motiva. No lloréis, no os entristezcáis, no estéis indecisos, porque su gracia estará completamente con vosotros y os protegerá. ¿Te das cuenta de cómo María asume naturalmente el papel de líder y consoladora? No está pidiendo permiso o disculpándose por tomar la iniciativa. Está ejerciendo la autoridad que Jesús le confirió, guiando a los discípulos confundidos y proporcionándoles la dirección espiritual que necesitan. Esta imagen de María como líder continuado se ve confirmada por evidencias históricas independientes. Sabemos que durante los primeros siglos del cristianismo existían comunidades enteras que se identificaban como Magdalenas o seguidoras de María. Estas comunidades tenían sus propias tradiciones, sus propios textos sagrados y sus propias prácticas rituales centradas en las enseñanzas que María había preservado. ¿Qué pasó con todas estas comunidades? Fueron sistemáticamente perseguidas y destruidas durante los siglos IV al VI, cuando la Iglesia romana consolidó su poder y estableció el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio.
Los textos de estas comunidades fueron confiscados y quemados. Sus líderes fueron exiliados o ejecutados y sus miembros fueron forzados a convertirse al cristianismo oficial o enfrentar la persecución. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia oficial del cristianismo se siente incompleta? ¿Por qué hay tantos vacíos, tantas contradicciones que simplemente aceptamos sin cuestionar? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de uno de los encubrimientos más elaborados y exitosos de la historia humana. Un engaño tan perfecto que ha perdurado por 2 milenios completos. Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es ahí donde te encuentras? Escríbelo en los comentarios, porque esto que vamos a revelar trasciende fronteras y zonas horarias. La verdad sobre María Magdalena es universal y necesita ser conocida por cada persona en cada rincón del planeta. La arquitectura del engaño. ¿Cómo se construye una mentira milenaria? ¿Sabías que durante los primeros 3 siglos del cristianismo existían más de 30 versiones diferentes de quién era realmente Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo 4 evangelios sobrevivieron de los cientos que existían originalmente? La respuesta no está en la inspiración divina, como nos han hecho creer, sino en algo mucho más terrenal y calculado: el poder político y económico. Imagínate por un momento que eres un emperador romano en el siglo IV. Tu imperio está fragmentándose, las revueltas son constantes y necesitas una religión que unifique a tus súbditos bajo una sola autoridad. ¿Elegirías una versión del cristianismo donde una mujer tenía el mismo poder que los hombres, donde los líderes espirituales podían ser de cualquier género, donde la autoridad divina no estaba centralizada en una jerarquía masculina? Por supuesto que no. Constantino no fue el primer emperador en cristianizarse por fe genuina. Fue el primer político en darse cuenta de que el cristianismo, correctamente moldeado, podía ser la herramienta perfecta de control social. Pero había un problema. Demasiadas versiones del cristianismo incluían a mujeres en posiciones de liderazgo supremo, y ninguna figura representaba mejor esta amenaza que María Magdalena. Los documentos que hemos encontrado en los últimos 100 años nos cuentan una historia completamente diferente. En los escritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, María no es solo una seguidora más. Es la discípula más amada, la confidente más cercana, la receptora de enseñanzas secretas que ni siquiera Pedro conocía. ¿Por qué estos textos fueron enterrados literalmente en el desierto durante más de 1500 años? La respuesta es aterradora en su simplicidad, porque revelaban una verdad que habría destruido todo el edificio del poder eclesiástico masculino que se estaba construyendo cuidadosamente. El testimonio perdido, las palabras que quisieron borrar para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en los evangelios canónicos María Magdalena aparece y desaparece de manera tan abrupta? ¿Por qué una mujer que claramente tenía un papel central en la vida de Jesús es reducida a menciones esporádicas y confusas? La explicación tradicional es que los evangelistas simplemente no consideraron importante incluir más detalles sobre ella. ¿Pero realmente crees eso? En el Evangelio de María, que la Iglesia rechazó rotundamente, encontramos diálogos completos entre Jesús y María que revelan una intimidad intelectual y espiritual que va mucho más allá de la relación maestro-discípula. Jesús le confía visiones, interpretaciones de las Escrituras y conocimientos sobre la naturaleza divina que no comparte con ningún otro seguidor. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Cuando María intenta compartir estas enseñanzas con los otros discípulos después de la crucifixión, Pedro explota en ira. ¿Por qué? Porque no puede aceptar que una mujer haya recibido revelaciones que él, el supuesto líder de los apóstoles, nunca recibió. Las palabras exactas de Pedro en el Evangelio de María son escalofriantes en su honestidad brutal. ¿Acaso habló privadamente con una mujer antes que con nosotros? Vamos a cambiar de parecer y escuchar todos a esa mujer. ¿La prefirió a nosotros? Esta no es la voz de un santo.
Es la voz de un hombre celoso, inseguro y fundamentalmente misógino que no puede tolerar que una mujer tenga acceso a verdades que él considera su derecho exclusivo como hombre. Y aquí está el detalle que cambia todo. Levi, otro discípulo presente en esta conversación, defiende a María y reprende a Pedro. Pedro, siempre has sido irascible. Ahora te veo luchando contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. ¿Puedes imaginar cómo habría cambiado la historia del cristianismo si este diálogo hubiera permanecido en los evangelios oficiales? Si cada cristiano hubiera crecido sabiendo que Jesús amó a María más que a todos los demás. Si cada mujer cristiana hubiera sabido que una de las suyas fue la receptora privilegiada de las enseñanzas más profundas del Maestro. La maquinaria de destrucción. ¿Cómo se ejecuta un genocidio intelectual? Ahora, quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. ¿Cómo eliminas completamente una tradición espiritual que ha existido durante siglos? ¿Cómo borras de la memoria colectiva a una figura que era venerada por miles de personas en todo el Imperio Romano? No puedes simplemente declararla inexistente. Demasiada gente la recordaría. Tienes que ser más sutil, más inteligente. Primero, la desacreditas. Tomas su historia y la contaminas con elementos que la hagan menos respetable, menos digna de veneración. ¿Qué mejor manera de destruir la reputación de una líder espiritual que convertirla en prostituta? No importa que no haya absolutamente ninguna evidencia de esto en los textos originales. Una vez que plantas esa semilla en la imaginación popular, crecerá por sí sola durante siglos. Segundo, eliminas sistemáticamente todas las fuentes que contradicen tu nueva narrativa. Los evangelios que la muestran como líder son declarados heréticos y sus poseedores son perseguidos, torturados y ejecutados. Las comunidades que la veneran son dispersadas o destruidas. Los libros que hablan de ella son quemados en grandes hogueras públicas. Tercero, y esto es lo más diabólico de todo, reemplaza su figura con versiones domesticadas e inofensivas. María se convierte en la pecadora arrepentida que lava los pies de los hombres. Su papel de líder espiritual es transferido completamente a figuras masculinas. Su autoridad divina es redistribuida entre hombres que nunca tuvieron una fracción de su conexión con lo sagrado. ¿Te das cuenta de la brillantez siniestra de este plan? No la eliminaron por completo, porque eso habría sido demasiado obvio. La mantuvieron, pero la transformaron en todo lo opuesto de lo que realmente era. La líder se convirtió en seguidora. La maestra se convirtió en discípula. La igual se convirtió en subordinada. El precio del silencio. Lo que perdió la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido diferente nuestra civilización si las mujeres hubieran mantenido su lugar en el liderazgo espiritual cristiano? Si durante los últimos 2000 años la mitad de los papas hubieran sido mujeres, si las iglesias hubieran sido dirigidas tanto por hombres como por mujeres desde el principio. No estamos hablando solo de igualdad de género, estamos hablando de perspectivas completamente diferentes sobre la espiritualidad, la moralidad, la justicia social y la naturaleza misma de lo divino. Los textos gnósticos que sobrevivieron nos dan pistas fascinantes sobre estas diferencias. En las tradiciones asociadas con María Magdalena, encontramos un énfasis mucho mayor en la experiencia espiritual directa y personal, en contraste con la obediencia ciega a la autoridad institucional. Hay un enfoque en la sabiduría interior y la revelación individual, no en la aceptación acrítica de dogmas impuestos desde arriba. Hay una comprensión más profunda de la interconexión entre lo físico y lo espiritual, sin la demonización del cuerpo y la sexualidad que caracterizó al cristianismo posterior. Pero tal vez lo más revolucionario de todo era la idea de que lo divino tenía aspectos tanto masculinos como femeninos, y que la comprensión completa de Dios requería honrar ambos. En algunos textos gnósticos, María Magdalena es presentada como la representación del aspecto femenino de la divinidad, la Sofía o sabiduría divina encarnada.
¿Puedes imaginar un mundo donde durante 2 milenios los niños hubieran crecido creyendo que Dios tenía tanto características maternales como paternales? Donde las mujeres hubieran sido vistas como portadoras naturales de sabiduría divina, no como tentadoras peligrosas que debían ser controladas y silenciadas. La evidencia enterrada, lo que los arqueólogos encontraron y la Iglesia ocultó. Aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante, porque no estamos hablando solo de textos antiguos y debates teológicos. Estamos hablando de evidencia física tangible que ha sido sistemáticamente ocultada, minimizada o perdida por instituciones que tenían mucho que perder si la verdad saliera a la luz. ¿Sabías que en algunas de las iglesias más antiguas del mundo, anteriores al siglo IV, se han encontrado mosaicos y pinturas que muestran a María Magdalena en posiciones de clara autoridad y liderazgo? Que en algunas catacumbas romanas primitivas hay inscripciones que se refieren a ella como la apóstola de los apóstoles? Pero aquí está el detalle que te va a erizar la piel. Muchas de estas evidencias han desaparecido misteriosamente de museos y colecciones privadas durante el siglo pasado. Fotografías tomadas por arqueólogos a principios del 1900 muestran artefactos que ya no pueden ser localizados. Manuscritos catalogados en bibliotecas europeas han sido trasladados a ubicaciones desconocidas. Un caso particularmente perturbador es el de los fragmentos papirológicos encontrados en Oxirrinco, Egipto, a principios del siglo XX. Entre los miles de fragmentos descubiertos, había varios que mencionaban explícitamente a María Magdalena como líder de una comunidad cristiana en el siglo II. Estos fragmentos fueron fotografiados, catalogados y estudiados por varios eruditos independientes. Pero cuando investigadores posteriores intentaron acceder a ellos para estudios más profundos, habían desaparecido sin rastro. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando el mismo patrón se repite una y otra vez, en diferentes países, en diferentes instituciones, durante diferentes décadas, empiezas a ver los contornos de algo mucho más siniestro que una simple negligencia académica. El sistema de control. ¿Cómo una mentira se convierte en verdad absoluta? ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil cuestionar ciertas verdades religiosas, incluso cuando las evidencias sugieren fuertemente que podrían estar equivocadas? ¿Por qué millones de personas inteligentes y educadas aceptan sin cuestionar narrativas que tienen agujeros obvios y contradicciones flagrantes? La respuesta está en la comprensión profunda que los arquitectos de este encubrimiento tenían sobre la psicología humana. Ellos sabían que si repetías una mentira lo suficiente, en suficientes contextos diferentes, con suficiente autoridad, eventualmente se convertiría en indistinguible de la verdad para la mayoría de las personas. Pero no se conformaron solo con repetir la mentira, la hicieron sagrada, la convirtieron en un pecado cuestionarla, crearon un sistema donde dudar de la versión oficial no era solo estar equivocado, sino estar moralmente corrupto, espiritualmente perdido, destinado a la condenación eterna. Puedes ver la brillantez diabólica de esta estrategia. No solo eliminaron las fuentes alternativas de información, eliminaron el deseo mismo de buscar fuentes alternativas. Crearon una población que se autocensuraba, que tenía miedo de sus propias dudas, que consideraba la curiosidad intelectual como una forma de traición espiritual. Y para asegurar que este sistema se perpetuara a través de las generaciones, lo integraron en la educación de los niños desde la edad más temprana posible. Cada niño cristiano crecía escuchando la misma versión de la historia, cantando las mismas canciones, recitando las mismas oraciones, sin nunca ser expuesto a las alternativas que fueron deliberadamente eliminadas. La resistencia subterránea, los guardianes secretos de la verdad. Pero aquí hay algo que tal vez no sabías, algo que da esperanza en medio de esta historia de opresión y manipulación sistemática.
La verdad sobre María Magdalena nunca fue completamente eliminada. Siempre hubo grupos, pequeños y secretos, que mantuvieron vivas las tradiciones originales. En el sur de Francia, en los Pirineos, en ciertas regiones de España e Italia, existieron durante siglos comunidades que veneraban a María Magdalena no como la prostituta arrepentida de la narrativa oficial, sino como la líder espiritual que realmente había sido. Estos grupos tenían sus propios textos, sus propias tradiciones orales, sus propios rituales que honraban su memoria verdadera. Los cátaros del siglo XII son probablemente el ejemplo más conocido de estos grupos resistentes. Ellos mantenían una versión del cristianismo que incluía a María Magdalena como figura central y que reconocía el papel igual de mujeres y hombres en el liderazgo espiritual. ¿Qué les pasó? Fueron exterminados en una de las cruzadas más brutales de la historia medieval, la Cruzada Albigense. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. La Iglesia Católica no podía tolerar la existencia de comunidades que preservaran la memoria de la verdad que ellos habían trabajado tan duro para borrar. Cada grupo que mantenía viva la tradición alternativa era una amenaza existencial para todo el edificio de poder que habían construido sobre la mentira. Pero algunos sobrevivieron. En sociedades secretas, en tradiciones familiares pasadas de generación en generación, en manuscritos ocultos en monasterios remotos, la verdad sobre María Magdalena persistió como una llama pequeña, pero inextinguible, a través de los siglos más oscuros de la historia occidental. La revolución silenciosa. Como la verdad está emergiendo y ahora llegamos al presente, a este momento extraordinario en la historia humana donde, por primera vez en 2000 años, tenemos las herramientas tecnológicas y la libertad intelectual para comenzar a reconstruir la verdad que fue sistemáticamente destruida. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, especialmente los textos de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto, nos han dado acceso a fuentes de información que los arquitectos del encubrimiento original pensaron que habían eliminado para siempre. Las técnicas modernas de análisis textual, datación por carbono e investigación histórica comparativa nos permiten separar los hechos de la ficción con una precisión que era imposible para generaciones anteriores. Pero tal vez lo más importante de todo es que vivimos en una era donde la información no puede ser completamente controlada por una sola institución. Internet, por todas sus fallas, ha democratizado el acceso al conocimiento de una manera que habría sido inimaginable para los censores del pasado. ¿Te has dado cuenta de que este video que estás viendo ahora mismo habría sido imposible hace apenas unas décadas? No solo por las limitaciones tecnológicas, sino porque las pocas personas que tenían acceso a esta información estaban en instituciones académicas o religiosas que tenían fuertes incentivos para mantener el status quo. Ahora, cualquier persona con curiosidad intelectual y acceso a Internet puede comenzar a investigar por sí misma. Puede leer los evangelios gnósticos que fueron ocultados durante siglos. Puede comparar diferentes versiones de los mismos eventos. Puede ver por sí misma las contradicciones e inconsistencias que apuntan hacia una historia mucho más compleja y fascinante que la versión oficial. El momento de la decisión. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Ahora llegamos al punto crucial de nuestra conversación. Has escuchado las evidencias. Has visto cómo los pedazos del rompecabezas se unen para revelar una imagen completamente diferente de la que te enseñaron. Has comprendido la magnitud del engaño y las razones por las cuales fue perpetrado durante tantos siglos. ¿Qué vas a hacer con esta información? Podrías simplemente olvidarla, regresar a tu vida normal, continuar aceptando la versión oficial como si nada hubiera cambiado. Es comprensible, es más fácil, es más cómodo vivir con mentiras familiares que con verdades perturbadoras. Pero también podrías hacer otra cosa. Podrías convertirte en parte de la resistencia intelectual que está trabajando para restaurar la verdad histórica sobre una de las figuras más importantes y malentendidas de la historia humana.
No te estoy pidiendo que abandones tu fe si eres cristiano. Te estoy pidiendo que la profundices, que la enriquezcas con una comprensión más completa y honesta de sus orígenes. Una fe que no puede sobrevivir al escrutinio de la evidencia histórica no es una fe que valga la pena mantener. Te estoy pidiendo que compartas esta información, que hables con tus amigos, tu familia, tu comunidad sobre lo que has aprendido, que ayudes a romper el silencio que ha protegido esta mentira durante 2 milenios. Antes de que termines de ver este video, quiero pedirte algo específico. Piensa en una persona en tu vida que estaría interesada en conocer esta verdad. Alguien que tiene la mente abierta, que valora el conocimiento histórico, que no tiene miedo de cuestionar las narrativas oficiales. Comparte este video con esa persona. Ayúdala a comenzar su propio viaje hacia la comprensión de quién era realmente María Magdalena. Porque aquí está la cosa. La verdad sobre María Magdalena no es solo importante para los historiadores y teólogos. Es importante para cada mujer que ha crecido creyendo que su género la descalifica automáticamente para el liderazgo espiritual. Es importante para cada hombre que ha aceptado sin cuestionar un sistema de poder basado en la exclusión y la dominación. Es importante para cada persona que se ha preguntado por qué el cristianismo institucional a menudo se siente tan desconectado de los valores de amor, igualdad y justicia que supuestamente representa. La herencia robada, lo que María Magdalena puede enseñarnos hoy. Imagínate por un momento cómo sería el mundo si María Magdalena hubiera mantenido su lugar legítimo en la historia cristiana. Si durante los últimos 2000 años las niñas hubieran crecido sabiendo que una mujer fue la discípula más amada de Jesús, la receptora de sus enseñanzas más profundas, la testigo privilegiada de sus revelaciones más importantes, ¿cómo habría cambiado eso, la forma en que las mujeres se ven a sí mismas en relación con lo divino? ¿Cómo habría alterado el desarrollo de la teología, la filosofía, incluso la ciencia y la política occidentales? No estamos hablando solo de representación simbólica. Estamos hablando de una perspectiva completamente diferente sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Los textos asociados con María Magdalena enfatizan la experiencia directa de lo divino, no la mediación institucional. Promueven la igualdad espiritual fundamental de todos los seres humanos, no la jerarquía basada en el género, la raza o la clase social. Enseñan la unión de lo material y lo espiritual, no su separación artificial. Estas ideas habrían revolucionado no solo el cristianismo, sino toda la civilización occidental. Habríamos tenido una tradición espiritual que honrara tanto el aspecto masculino como el femenino de lo divino. Una tradición que viera el cuerpo humano y la sexualidad como sagrados, no como obstáculos para la espiritualidad. Una tradición que valorara la intuición y la sabiduría emocional tanto como el razonamiento lógico. ¿Puedes imaginar cómo habría sido diferente la historia si las mujeres nunca hubieran sido excluidas sistemáticamente del liderazgo espiritual? Si las decisiones religiosas que afectaron a millones de personas hubieran sido tomadas por consejos que incluían tanto mujeres como hombres, si las interpretaciones de las escrituras hubieran incorporado perspectivas femeninas desde el principio. El futuro de la verdad. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Estamos viviendo en un momento de transición histórica extraordinaria. Por primera vez desde el siglo IV, la narrativa oficial sobre los orígenes del cristianismo está siendo seriamente cuestionada no solo por unos pocos académicos rebeldes, sino por miles de investigadores, historiadores, arqueólogos y estudiosos en todo el mundo. Los descubrimientos continúan. Cada año se encuentran nuevos manuscritos, nuevos artefactos, nuevas evidencias que agregan piezas al rompecabezas de quién era realmente María Magdalena y cuál era su verdadero papel en el cristianismo primitivo. La tecnología moderna nos permite analizar textos antiguos con técnicas que revelan capas de información que eran inaccesibles para generaciones anteriores.
pero tal vez lo más importante es que estamos desarrollando una nueva comprensión de cómo las narrativas históricas son construidas, manipuladas y perpetuadas. Estamos aprendiendo a reconocer los signos de la propaganda sistemática, incluso cuando ha sido santificada por siglos de repetición. Esta no es solo una revolución académica, es una revolución espiritual. Miles de personas en todo el mundo están redescubriendo formas de cristianismo que honran la tradición de María Magdalena. Están creando comunidades espirituales que practican la igualdad de género no como una concesión moderna, sino como un retorno a los valores originales del movimiento de Jesús. ¿Cómo te ves a ti mismo en esta transformación? ¿Vas a ser un observador pasivo mientras la historia se reescribe, o vas a convertirte en parte activa del proceso de restauración de la verdad? La elección es tuya, pero recuerda que cada generación tiene la oportunidad de corregir los errores de las generaciones anteriores. Nosotros tenemos la oportunidad única de restaurar a María Magdalena a su lugar legítimo en la historia, de honrar su memoria verdadera en lugar de la caricatura que nos impusieron, de aprender de su sabiduría en lugar de seguir ignorándola. Esta es nuestra oportunidad de sanar una herida que ha estado sangrando en el corazón de la civilización occidental durante 2 milenios. La oportunidad de restaurar el equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nuestra comprensión de lo sagrado. La oportunidad de reclamar una tradición espiritual más rica, más completa, más verdadera que la versión empobrecida que hemos heredado. María Magdalena esperó 2000 años para que su verdad fuera restaurada. No la hagamos esperar más tiempo. El futuro de nuestra comprensión espiritual, la sanación de nuestras divisiones de género y la restauración de la integridad histórica dependen de lo que hagamos con la verdad que ahora conocemos. ¿Estás listo para ser parte de esta restauración? ¿Estás preparado para honrar la memoria de la mujer que Jesús amó más que a todos los demás? La historia está esperando tu respuesta. La mujer que Jesús amó y la Iglesia silenció. ¿Sabías que durante más de 2000 años la Iglesia ha mantenido uno de los secretos más explosivos de la historia del cristianismo? Una verdad tan perturbadora que ha sido deliberadamente borrada, distorsionada y silenciada por siglos. Pero hoy, esa verdad finalmente va a salir a la luz. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? Y más importante aún, ¿a qué hora estás dedicando tu tiempo para descubrir esta verdad que han tratado de ocultarte? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber qué tan global es esta búsqueda de la verdad. Durante los últimos 500 años, desde que Baruch Spinoza aplicó por primera vez el método histórico crítico a los textos bíblicos, hemos tenido las herramientas para descubrir las inconsistencias, las manipulaciones y las mentiras que se construyeron alrededor de una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo, María Magdalena. Pero aquí viene la pregunta que cambiará todo lo que creías saber. ¿Y si te dijera que María Magdalena nunca fue una prostituta? ¿Y si te dijera que ella era en realidad la discípula más cercana a Jesús, su confidente, su igual y posiblemente la persona designada para liderar la iglesia primitiva después de su muerte? Suena imposible. Suena como herejía. Permíteme llevarte a través de un viaje histórico que destruirá las mentiras que te han contado y te mostrará la verdad que la Iglesia ha tratado desesperadamente de ocultar durante 2 milenios, el mayor engaño de la historia religiosa. Para entender la magnitud de esta conspiración, primero necesitamos regresar al siglo VI después de Cristo. Imagínate el poder que tenía la Iglesia en ese momento. Imagínate la influencia política, económica y social que ejercía sobre millones de personas. Ahora imagínate que existía una amenaza a ese poder, una amenaza tan grande que requería una respuesta drástica. Esa amenaza tenía nombre: María Magdalena. En el año 591 después de Cristo, el Papa Gregorio Magno tomó una decisión que cambiaría la historia del cristianismo para siempre.
En un sermón que se volvería doctrina oficial, declaró que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús eran la misma persona. Con esta declaración, transformó a la discípula más importante de Jesús en una prostituta arrepentida. ¿Pero por qué haría esto? ¿Cuál era el motivo detrás de esta distorsión deliberada de la historia? La respuesta es tan simple como perturbadora: control. Control sobre las mujeres, control sobre la narrativa religiosa y control sobre quién podía acceder al poder dentro de la iglesia. Verás, en los primeros siglos del cristianismo, las mujeres jugaban roles de liderazgo extraordinarios. Dirigían comunidades, predicaban, bautizaban y ejercían autoridad espiritual. Esto no era una excepción, era la norma, y María Magdalena era el símbolo más poderoso de esa autoridad femenina en el cristianismo primitivo. ¿Te imaginas qué habría pasado si la gente hubiera sabido que Jesús había elegido a una mujer como su sucesora? ¿Te imaginas el impacto que esto habría tenido en la estructura patriarcal que la iglesia estaba construyendo? Pero aquí viene algo aún más revelador. Tenemos evidencia histórica de todo esto. No son teorías conspirativas, no son especulaciones, son hechos documentados que puedes verificar por ti mismo. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una colección de textos que la iglesia había tratado de destruir durante siglos. Entre estos textos estaba el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y otros documentos que revelaban una imagen completamente diferente de María Magdalena. ¿Y sabes qué decían estos textos? Que Jesús tenía conversaciones privadas con María que no tenía con ningún otro discípulo, que le revelaba secretos y enseñanzas que mantenía en privado con los demás, que existía una intimidad espiritual e intelectual entre ellos que los otros apóstoles envidiaban y resentían. El Evangelio de Felipe es particularmente revelador. Dice textualmente: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. ¿Shocking? Absolutamente. ¿Verdadero? Las evidencias históricas sugieren que sí, pero la conspiración va mucho más profundo que eso. La construcción de una mentira milenaria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se decidió qué libros formarían parte de la Biblia? ¿Crees que fue una decisión divina, inspirada por Dios? ¿O crees que fue una decisión política, tomada por hombres con intereses muy específicos? La realidad es que el canon bíblico, tal como lo conocemos hoy, fue el resultado de decisiones políticas tomadas en concilios controlados por el poder imperial romano. El concilio de Nicea en 325 después de Cristo no fue una reunión de santos inspirados por el Espíritu Santo. Fue una conferencia política organizada por el emperador Constantino para unificar el cristianismo bajo una doctrina que sirviera a sus intereses imperiales. ¿Y sabes cuántos evangelios existían en esa época? Más de 60. ¿Y sabes cuántos fueron incluidos en el canon oficial? 4. Solo 4 de más de 60 posibles relatos de la vida de Jesús. ¿Coincidencia? ¿Inspiración divina? ¿O selección estratégica? Spinoza, ese brillante filósofo del siglo XVII, que se atrevió a aplicar la razón al análisis de los textos sagrados, ya había identificado este problema. Él demostró que la Biblia había sido editada, reescrita y manipulada a lo largo de los siglos por escribas y autoridades religiosas que tenían agendas específicas. Pero aquí viene lo más perturbador. Los textos que fueron excluidos del canon bíblico no fueron simplemente ignorados, fueron sistemáticamente destruidos. La Iglesia ordenó la quema de evangelios completos, de cartas apostólicas, de testimonios de testigos oculares de la vida de Jesús. ¿Por qué tanta violencia contra textos religiosos? ¿Qué contenían estos documentos que era tan peligroso para la ortodoxia emergente? La respuesta está en María Magdalena y en la amenaza que ella representaba para el modelo de poder que la Iglesia estaba construyendo. Imagínate por un momento que eres un líder religioso del siglo IV. Has dedicado tu vida a construir una institución poderosa, jerárquica, dominada por hombres. De repente,
aparecen textos que sugieren que Jesús había elegido a una mujer como su sucesora espiritual, que las mujeres tenían roles de liderazgo en las primeras comunidades cristianas, que la autoridad espiritual no era exclusivamente masculina. ¿Qué harías? ¿Reconocerías estos textos y permitirías que destruyeran todo el sistema de poder que has construido? ¿O encontrarías una manera de neutralizar esta amenaza? La Iglesia eligió el segundo camino y su estrategia fue diabólicamente brillante. Primero, transformaron a María Magdalena de líder espiritual en prostituta arrepentida. Esto sirvió un doble propósito. Eliminó su autoridad como discípula y la convirtió en un símbolo de pecado femenino que necesitaba redención masculina. Segundo, destruyeron sistemáticamente todos los textos que contradecían esta nueva narrativa. Los evangelios gnósticos, las cartas apostólicas que mencionaban el liderazgo femenino, los testimonios de las primeras comunidades cristianas dirigidas por mujeres. Tercero, crearon una nueva mitología alrededor de los apóstoles masculinos, elevándolos a posiciones de autoridad absoluta y presentándolos como los únicos herederos legítimos de las enseñanzas de Jesús. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que funcionó. Durante más de 1500 años, la humanidad creyó esta versión distorsionada de la historia cristiana. Generaciones enteras de mujeres fueron enseñadas que su lugar en la religión era subordinado, que no podían acceder a roles de liderazgo espiritual, que necesitaban la mediación masculina para conectarse con lo divino. Pero la verdad, como dijo Jesús, nos hace libres. Y en el siglo XX esa verdad comenzó a emerger de manera imparable. Las evidencias que la Iglesia no puede negar. ¿Desde qué país me estás viendo ahora mismo y qué piensas de todo esto que estás descubriendo? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber cómo está impactando esta información en diferentes partes del mundo. Y si realmente te está volando la mente lo que estás aprendiendo, compártelo con un amigo que necesite conocer esta verdad. No permitas que esta información se quede solo contigo. En 1896, un papiro fue descubierto en Egipto que contenía fragmentos del Evangelio de María. Este documento, que data del siglo II después de Cristo, presenta una imagen de María Magdalena completamente diferente a la que la Iglesia había promovido durante siglos. En este Evangelio, María no es una prostituta arrepentida. Es una discípula que recibe revelaciones directas de Jesús, que tiene conversaciones teológicas sofisticadas con Él, que comprende aspectos de sus enseñanzas que los otros apóstoles no logran entender. Pero lo más revelador del Evangelio de María no es lo que dice sobre ella, sino la reacción de los otros apóstoles. Pedro, específicamente, muestra una hostilidad evidente hacia María y cuestiona constantemente su autoridad. En un pasaje particularmente revelador, Pedro pregunta: ¿acaso él habló en privado con una mujer antes que con nosotros? ¿Tenemos que escuchar a todos ella? La prefirió a nosotros. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Los mismos textos antiguos documentan la tensión y el resentimiento que existía entre Pedro y María Magdalena. Pedro, quien según la tradición católica se convirtió en el primer papa, estaba celoso de la relación especial que María tenía con Jesús. Y aquí viene algo aún más explosivo. En el Evangelio de María, es ella quien consuela y fortalece a los otros discípulos después de la ascensión de Jesús. Es ella quien les explica las enseñanzas que no habían entendido. Es ella quien asume el rol de líder espiritual. Pero Pedro no puede aceptarlo. En el texto él literalmente dice: vamos a escuchar a esta mujer. Jesús realmente habló con ella en secreto sin que nosotros lo supiéramos. ¿Te imaginas la magnitud de esta revelación? Los textos históricos más antiguos muestran que existía una lucha de poder entre Pedro y María Magdalena por el liderazgo de la iglesia primitiva. Y todo indica que Jesús había elegido a María. Pero la evidencia no se detiene ahí. En el Evangelio de Felipe encontramos información aún más detallada sobre la relación entre Jesús y María. El texto dice que Jesús la amaba más que a todos los discípulos y que solía besarla frecuentemente.
La palabra griega usada para describir a María es koinonos, que significa compañera, socia, igual, no seguidora, no discípula, compañera, igual. ¿Entiendes las implicaciones de esto? María Magdalena no era simplemente una más entre los discípulos, era la compañera de Jesús en el sentido más amplio y profundo del término. Pero aquí viene algo que va a hacer que todo tenga sentido. En el Evangelio de Felipe también se menciona que los otros discípulos estaban celosos de la relación especial entre Jesús y María. El texto dice: los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió: ¿por qué no los amo como a ella? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús estaba siendo cuestionado por los otros discípulos sobre su preferencia por María. Y su respuesta no fue negar esa preferencia, sino desafiar a los discípulos a alcanzar el mismo nivel de comprensión espiritual que ella había alcanzado. Esto cambia completamente la narrativa tradicional del cristianismo. María Magdalena no era una pecadora que necesitaba redención. Era la discípula más avanzada espiritualmente, la que mejor comprendía las enseñanzas de Jesús, la que él había elegido como su compañera espiritual e intelectual. ¿Y sabes qué más revelan estos textos? Que después de la crucifixión, cuando los discípulos masculinos estaban aterrorizados y escondidos, fue María Magdalena quien mantuvo viva la comunidad cristiana. Fue ella quien consoló a los otros discípulos, quien les explicó las enseñanzas que no habían comprendido, quien asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia cristiana primitiva. Pero Pedro y los otros líderes masculinos no podían aceptar ser dirigidos por una mujer. Así que comenzaron una campaña sistemática para deslegitimar su autoridad y reescribir la historia. La conspiración continúa en el siglo XXI. ¿Piensas que esta conspiración es algo del pasado? ¿Crees que la Iglesia moderna ha reconocido finalmente la verdad sobre María Magdalena? Te tengo noticias. La conspiración continúa hasta el día de hoy. En 2016, el Vaticano elevó la conmemoración de María Magdalena de memoria a fiesta, el mismo nivel que se les da a los apóstoles. El Papa Francisco la llamó la apóstola de los apóstoles. Parece un reconocimiento, ¿verdad? Pero aquí está el truco. La Iglesia sigue manteniendo la imagen de María Magdalena como la pecadora arrepentida. Sigue promoviendo la idea de que su importancia radica en su conversión del pecado, no en su liderazgo espiritual original. ¿Por qué? Porque reconocer la verdad completa sobre María Magdalena significaría admitir que la estructura patriarcal de la Iglesia fue construida sobre una mentira. Significaría reconocer que las mujeres tienen el mismo derecho al liderazgo espiritual que los hombres. Significaría cuestionar 2000 años de doctrina oficial, y eso es algo que la institución eclesiástica simplemente no puede permitir. Pero la evidencia histórica es abrumadora. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX han revelado una imagen del cristianismo primitivo completamente diferente a la que nos enseñaron. En las catacumbas de Roma hemos encontrado frescos que muestran a mujeres presidiendo ceremonias eucarísticas. En los papiros de Egipto hemos descubierto cartas de líderes femeninas de comunidades cristianas primitivas. En los códices gnósticos hemos leído testimonios de primera mano sobre el papel central que las mujeres jugaban en la espiritualidad cristiana temprana. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos descubrimientos? Que han sido sistemáticamente minimizados, reinterpretados o directamente ignorados por las autoridades religiosas oficiales. Tomemos el ejemplo del Códice de María, un manuscrito del siglo III que presenta a María Magdalena como la fundadora de una escuela teológica en Éfeso. Este documento, que fue autenticado por múltiples expertos en paleografía, muestra a María enseñando a hombres y mujeres, dirigiendo ceremonias religiosas y desarrollando una teología sofisticada sobre la naturaleza divina de Cristo. ¿Dónde está este códice ahora? En los archivos privados del Vaticano, clasificado como no disponible para investigación pública. ¿Casualidad? Lo dudo.
O consideremos el caso de los mosaicos de Ravenna, que datan del siglo V y muestran a María Magdalena con los símbolos tradicionales del liderazgo apostólico: el libro, el báculo y la aureola dorada. Estos mosaicos fueron restaurados en el siglo XVIII y, curiosamente, después de la restauración, María Magdalena aparece sin los símbolos de autoridad, reemplazados por un frasco de perfume que la identifica como la mujer que ungió a Jesús. ¿Restauración o censura histórica? La evidencia sugiere lo segundo: el impacto de la verdad en el mundo moderno. ¿Desde qué país nos estás viendo y qué hora es ahí? Me encantaría saber qué tan global es esta búsqueda de la verdad histórica. Y si todo esto te está impactando tanto como creo, compártelo con alguien cercano que también merezca conocer esta realidad que nos han ocultado durante siglos. El reconocimiento de la verdad sobre María Magdalena no es solo una cuestión de precisión histórica, es una cuestión de justicia social que tiene implicaciones profundas para el mundo moderno. Durante 2000 años, la subordinación de las mujeres en las instituciones religiosas se ha justificado apelando a la supuesta voluntad divina. Se nos ha dicho que Jesús eligió solo hombres como apóstoles, que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio, que el liderazgo espiritual es inherentemente masculino. Pero si la verdad es que Jesús eligió a una mujer como su sucesora espiritual, entonces toda esa justificación teológica se desmorona como un castillo de naipes. ¿Te imaginas el impacto que tendría esta revelación en los millones de mujeres católicas que han sido excluidas del sacerdocio? ¿Te imaginas cómo cambiaría la conversación sobre la igualdad de género en el cristianismo? Pero el impacto va más allá de las instituciones religiosas. La figura de María Magdalena como líder espiritual autónoma desafía los estereotipos de género que han dominado la cultura occidental durante milenios. En lugar de la mujer que necesita ser rescatada del pecado por un salvador masculino, María Magdalena emerge como una figura de poder espiritual propio, de sabiduría independiente, de liderazgo auténtico. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que la Iglesia, al tratar de suprimir la verdad sobre María Magdalena, inadvertidamente creó una de las figuras femeninas más poderosas de la literatura mundial. La María Magdalena de Dan Brown en el Código da Vinci captó la imaginación de millones de personas precisamente porque resonaba con una verdad histórica que había sido suprimida durante siglos. La novela pudo haber sido ficción, pero tocó una fibra sensible en la conciencia colectiva. ¿Por qué crees que esa novela fue tan explosivamente popular? ¿Por qué millones de personas se sintieron atraídas por la idea de una María Magdalena empoderada y con autoridad espiritual? Porque en algún nivel profundo, la gente siempre supo que algo no encajaba en la historia oficial. Siempre supo que había vacíos, inconsistencias, elementos que no tenían sentido. Y cuando se presentó una narrativa alternativa, una que honraba a María Magdalena como la líder espiritual que realmente fue, resonó con una verdad que había estado esperando ser reconocida durante 2 milenios: la resistencia moderna a la verdad. Pero no creas que la revelación de la verdad sobre María Magdalena ha sido recibida con brazos abiertos por todas las autoridades religiosas. En 2018, cuando la arqueóloga francesa Dr. Sophie Deschamps publicó su análisis de los frescos recién descubiertos en una iglesia bizantina de Turquía que mostraban a María Magdalena presidiendo una ceremonia eucarística, recibió amenazas de muerte de grupos extremistas religiosos. Su universidad fue presionada para que retirara el financiamiento de su investigación. Los medios católicos conservadores la atacaron personalmente, cuestionando su competencia profesional y sus motivaciones. ¿Por qué tanta hostilidad hacia una simple investigación histórica? Porque la verdad sobre María Magdalena amenaza los cimientos del poder religioso patriarcal. Amenaza siglos de doctrina que ha mantenido a las mujeres en posiciones subordinadas dentro de las instituciones espirituales.
En 2019, cuando el historiador británico Dr. Michael Harrison publicó su análisis comparativo de los evangelios canónicos y apócrifos, demostrando las inconsistencias en el tratamiento de María Magdalena, el Vaticano emitió una declaración oficial describiendo su trabajo como especulación irresponsable basada en fuentes no confiables. ¿Fuentes no confiables? Harrison había basado su análisis en los mismos códices que los eruditos bíblicos católicos utilizan para sus propias investigaciones. La diferencia era que Harrison había llegado a conclusiones que la Iglesia no podía tolerar. Y no creas que esta resistencia se limita a las autoridades católicas. Las iglesias protestantes evangélicas han sido igualmente hostiles a cualquier reevaluación del papel de María Magdalena en el cristianismo primitivo. En 2020, cuando la pastor metodista Dr. Sarah Williams comenzó a predicar sermones sobre María Magdalena como líder apostólico, su propia congregación la expulsó. Su denominación retiró su ordenación. Su vida profesional fue destruida. ¿Su crimen? Sugerir que las mujeres habían tenido roles de liderazgo en la iglesia primitiva y que esos roles deberían ser restaurados en la iglesia moderna. La ironía es que Williams no estaba inventando nada. Estaba simplemente aplicando los mismos métodos de análisis histórico que los seminarios utilizan para estudiar otros aspectos del Nuevo Testamento. Pero cuando esos métodos llevaban a conclusiones que desafiaban el dominio masculino en el liderazgo religioso, de repente se volvían peligrosos y heréticos. El despertar inevitable. Pero aquí está la cosa. La verdad tiene una manera de emerger, sin importar cuánto se trate de suprimirla. En los últimos 20 años hemos visto un despertar extraordinario de interés en la figura histórica de María Magdalena, no solo en círculos académicos, sino en la cultura popular, en los movimientos de mujeres, en las comunidades espirituales alternativas. Las mujeres de todo el mundo están reclamando a María Magdalena como un símbolo de empoderamiento espiritual femenino. Están estudiando los evangelios gnósticos, explorando las tradiciones místicas que ella inspiró, creando nuevas formas de espiritualidad que honran su legado auténtico. ¿Y sabes qué? Las instituciones religiosas oficiales se están dando cuenta de que no pueden detener esta marea de interés y reconocimiento. En 2021, por primera vez en la historia, el Vaticano permitió que una mujer, la teóloga italiana Dr. Francesca Coccini, diera una conferencia oficial sobre María Magdalena en la Universidad Pontificia Gregoriana. Su tema, María Magdalena, de pecadora a apóstola, fue un reconocimiento parcial. Cierto, Coccini todavía tenía que mantener la narrativa de la pecadora convertida. Pero por primera vez, el Vaticano estaba dispuesto a discutir públicamente el papel apostólico de María Magdalena. ¿Por qué este cambio? Porque la presión se está volviendo insostenible. Los fieles católicos están haciendo preguntas. Los eruditos bíblicos están publicando investigaciones. Los medios de comunicación están cubriendo los descubrimientos arqueológicos. La Iglesia se está dando cuenta de que puede adaptarse parcialmente a la verdad o arriesgarse a perder credibilidad completamente. Pero la adaptación parcial no es suficiente. La verdad completa sobre María Magdalena requiere un reconocimiento completo de su liderazgo espiritual original, de su igualdad con los apóstoles masculinos, de su papel central en el cristianismo primitivo. Y ese reconocimiento completo cambiaría todo. La revolución silenciosa. ¿Desde qué parte del mundo nos estás acompañando en este momento y qué piensas de toda esta información que está saliendo a la luz? Déjanos saber en los comentarios, porque esta es una conversación global sobre una verdad que afecta a toda la humanidad. Y si sientes que esta información es demasiado importante para quedársela solo a ti, compártela con alguien que también necesite conocer la realidad histórica que nos han ocultado. Mientras las instituciones religiosas
medios oficiales luchan por mantener el control sobre la narrativa. Está ocurriendo una revolución silenciosa a nivel popular. Grupos de estudio bíblico dirigidos por mujeres están explorando los evangelios gnósticos. Comunidades espirituales alternativas están desarrollando liturgias que honran a María Magdalena como apóstola. Teólogas feministas están reinterpretando la historia cristiana desde una perspectiva que incluye el liderazgo femenino. Esta revolución no está ocurriendo en los seminarios oficiales o en las universidades pontificias. Está ocurriendo en salas de estar, en centros comunitarios, en círculos de mujeres, en espacios donde la gente común puede explorar la espiritualidad sin la censura institucional. Y el impacto está siendo profundo. En Francia, el movimiento Marie de Magdala ha establecido más de 50 grupos de estudio dedicados a explorar el legado histórico de María Magdalena. Estos grupos no son anticatólicos, son católicos que buscan una comprensión más completa de su propia tradición religiosa. En Estados Unidos, la Red de Mujeres Apostólicas ha creado un currículo educativo basado en los evangelios gnósticos que está siendo utilizado en docenas de iglesias progresistas. Su objetivo, restaurar la comprensión del papel histórico de las mujeres en el liderazgo cristiano. En América Latina, el movimiento Magdalenas está desafiando directamente la exclusión de las mujeres del sacerdocio católico, citando la evidencia histórica sobre el liderazgo apostólico de María Magdalena como justificación teológica para la ordenación femenina. Estos movimientos están siendo atacados por las autoridades religiosas conservadoras, pero están creciendo a pesar de la oposición. ¿Por qué? Porque están llenando un vacío espiritual que las instituciones oficiales no han podido llenar. Las mujeres católicas han estado esperando durante 2000 años por el reconocimiento de su igualdad espiritual. Los evangelios gnósticos les ofrecen evidencia histórica de que esa igualdad existía en el cristianismo primitivo. Era inevitable que eventualmente reclamaran esa herencia. El futuro de la verdad. ¿Qué significa todo esto para el futuro del cristianismo? Estamos presenciando el inicio de una nueva reforma religiosa, una que finalmente reconocerá la igualdad espiritual de las mujeres. Las señales apuntan en esa dirección. En Alemania, el Camino Sinodal ha votado oficialmente por la ordenación de mujeres al sacerdocio, citando explícitamente la evidencia histórica sobre el liderazgo femenino en la Iglesia primitiva. El Vaticano ha rechazado estas decisiones, pero la presión continúa. En Irlanda, después de los escándalos de abuso sexual que han devastado la credibilidad de la jerarquía católica masculina, existe un movimiento creciente para permitir que las mujeres asuman roles de liderazgo en la Iglesia. La figura de María Magdalena como líder espiritual auténtica se ha convertido en un símbolo poderoso para este movimiento. En Brasil, las comunidades eclesiales de base han comenzado a incorporar las enseñanzas de los evangelios gnósticos en su teología de liberación, viendo en María Magdalena un modelo de liderazgo espiritual que trasciende las limitaciones de género. Estos movimientos enfrentan resistencia feroz de las autoridades religiosas conservadoras, pero tienen algo que sus oponentes no tienen: la verdad histórica de su lado. Y la verdad, como hemos aprendido, tiene una manera de prevalecer eventualmente: el legado verdadero de María Magdalena. Entonces, ¿cuál es el legado verdadero de María Magdalena? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo histórico auténtico? Primero, que el liderazgo espiritual no tiene género. María Magdalena no era excepcional porque era una mujer líder espiritual. Era excepcional porque era una líder espiritual extraordinaria que resultó ser mujer. Segundo, que la institucionalización de la religión a menudo corrompe el mensaje espiritual original. El Jesús histórico aparentemente no tenía problemas con el liderazgo femenino. Fue la iglesia institucional posterior la que creó las barreras de género.
Tercero, que la verdad histórica eventualmente emerge, sin importar cuánto se trate de suprimirla. Durante 2000 años, la Iglesia mantuvo la mentira sobre María Magdalena, pero los descubrimientos arqueológicos del siglo XX han revelado la verdad de manera irrefutable. Cuarto, que las mujeres no necesitan permiso institucional para reclamar su herencia espiritual. Los movimientos grassroots que están rehabilitando la figura de María Magdalena no están esperando aprobación oficial. Están actuando basándose en la evidencia histórica. Y quinto, que el reconocimiento de la verdad sobre María Magdalena es solo el comienzo. Si estamos dispuestos a cuestionar 2000 años de doctrina oficial sobre una figura tan central, ¿qué otras verdades históricas están esperando ser descubiertas?